Dios los bendiga. Hoy vamos a ver por qué es tan importante ver la Biblia. Lo primero vamos a leer Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 18. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí vemos que está hablando de ser fortalecido en el Señor y de estar firme. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, otra vez dice, estar firme. También que dice aquí, resistir. Después sigue, estad pues firmes. Aquí vemos que repite muchas veces de estar firmes y de fortalecerse en el Señor y de resistir, aquí en el versículo 13, de resistir en el día malo. O sea que todo lo que vamos a ver después, todo lo que el Señor nos recomienda después, es para nosotros resistir en el día malo, estar firme, estar fortalecido. ¿Pero para qué? ¿Qué es el día malo? El día malo es cuando viene la tentación, el día malo cuando viene una falsa enseñanza que nos puede desviar de la fe, el día malo es una prueba, puede ser una enfermedad, puede ser una discusión, un problema familiar, todo eso que nos puede alejar del Señor, que nos puede llevar a veces también a pecar, porque pueden ser también tentaciones. Ahora, ¿qué nos va a aconsejar el Señor para que nosotros podamos estar firmes? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice aquí? Entre otras cosas, los consejos que nos da, las herramientas, los instrumentos que nos da, hay la palabra de Dios. ¿Y quién usa la palabra de Dios? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios con nosotros. O sea, nos puede ayudar para estar firme contra la tentación con la palabra de Dios. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no nos puede ayudar. Entonces estamos, como decir, indefensos frente a estos ataques del enemigo. Así que no es reprendiendo algo que no se ve, sino que estando oyendo la palabra, el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos puede ayudar recordando esa palabra y defendiéndonos de la mentira, del engaño, porque los ataques del enemigo es engañando nuestra vida, nuestra mente. Por eso que si no tenemos esa palabra, estamos indefensos. Ahora, ¿qué otra cosa puede hacer la palabra por nosotros? La palabra nos transforma y nos santifica.
¿Qué significa eso? Vamos a leer el pasaje de Hebreo 4, del versículo 12-13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, o sea, de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Así que a través de la palabra, el Señor nos ayuda a evidenciar lo que está mal en nosotros y entender lo que está bien y lo que está mal, dependiendo de nuestro comportamiento o el comportamiento afuera. Pero aquí en particular se discierne qué cosa, tus pensamientos y hasta las intenciones con que tú haces las cosas. Entonces, ustedes ven que la palabra, cuando uno la lee y se confronta con ella, hace este trabajo de sacar afuera lo que está mal en nosotros para que nosotros podamos corregirnos y podamos cambiar. Y este cambio es santificarse, este cambio transformarse. Otra palabra que habla de lo mismo es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22-23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, aquí hace un ejemplo del resultado de esta obra, un amor fraternal, de amarnos entrañablemente, tener un corazón puro. Pero para tener eso, ¿qué tenemos que hacer? Purificar nuestras almas, obedeciendo aquí a la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, para purificar nuestras almas, necesitamos conocer y habernos confrontado con la palabra de Dios. Entonces, vamos a resumir. Hay 3 motivos. 2 ya lo vimos. Resistir los ataques del enemigo. La palabra nos transforma y nos santifica. Eso es que son los 2 motivos que hemos visto para leer, para conocer, para profundizar la palabra. Si esto no bastase, hay muchos más, pero le voy a presentar el tercero, que la palabra de Dios nos impulsa a ser como Cristo y a servir. Esto del servicio es algo que se hace poco, pero si uno empieza a leer la palabra de Dios, es impulsado también a servir al Señor. Vamos a ver dónde lo dice. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísima promesa para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, aquí que dice que todas estas cosas nos ha sido dada por Dios, por el poder de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar. Esto está hablando de cuando uno se ha convertido, una persona se ha convertido y el Señor le da estos dones para que pueda llegar a ser como Cristo. Naturaleza divina no significa que nosotros somos dioses, sino que nos parecemos a Cristo, con el carácter de Cristo, el fruto de Cristo, empezar a amar a Dios. Eso es pensar como Dios. Ahora, después que Dios nos ha dado esto, ¿qué tenemos que hacer? Y aquí hace una lista de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y dice, vosotros también, o sea, nosotros los creyentes,
poniendo toda diligencia. ¿Qué significa eso? Que debemos ser diligentes en lo que nos va a decir después. No podemos decir, ah, sí, ok. No, tenemos que ser diligentes y seguirlo. ¿Qué hay entre las cosas que tenemos que hacer? Dice, añadid a vuestra fe la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio la paciencia, a la paciencia a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Aquí parece como una escala espiritual, una escalera espiritual, pero en realidad es un poquito todo junto y al mismo tiempo efectivamente sabemos que el amor, cuando tenemos el amor de Dios, verdaderamente el amor de Dios en nuestros corazones, el amor hacia todos, estamos haciendo y pensando y sintiendo como Dios quiere. Pero para llegar a eso, ¿qué se necesita aquí? Un conocimiento. ¿Qué es este conocimiento? El conocimiento de la verdad, de la sabiduría de Dios, que se encuentra en la palabra. Así que ¿qué tenemos que hacer? Ser diligente en añadir el conocimiento, añadir la palabra de Dios a nuestra vida. Y vamos a ver en el 8 cuál es el efecto de todo eso. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué está diciendo? Que si abunda, entre otras cosas, que yo me esté diligentemente añadiendo conocimiento de Dios, palabra de Dios a mi vida, entonces automáticamente dice, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué significa? Que yo empiezo a hacer las cosas que hace Dios. Empiezo a hacer las cosas que agradan a Dios. Así que, ¿qué significa eso? Que empiezo a servir al Señor. No solo empiezo, como dice aquí, que también tendré un fruto, o sea, que también tendré un carácter igual a Cristo, sino que también empezaré a servir como servía a Cristo, porque no me dejará estar ocioso, no me dejará estar ocioso. O sea, è una consecuencia immediata, una consecuencia obligatoria. Leo la palabra e empiezo a servir al Señor. Y sigue, y voy a leer todo porque es importante lo que dice después. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis a más, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Como dice aquí, no os dejaré de recordar siempre estas cosas. ¿Cuál cosa? La de antes, la que estamos diciendo. Entre estas está la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto es importante? Porque lo está repitiendo. Dice, yo sé que ustedes ya se lo saben, pero yo lo voy recordando. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo,
y estéis confirmado en la verdad presente, pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces aquí vemos que otra vez dice, tengan cuidado con estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Las que estaba diciendo aquí. Y entre estas cosas que hay, leer la palabra de Dios. ¿Cuánto es importante para servir al Señor? La palabra de Dios. Aquí dice que es uno de los elementos importantes. Lo mismo para resistir los ataques del enemigo y lo mismo para nosotros santificarnos y tener el carácter de Cristo. Así que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, esta es la primera parte.